Computadora, pero ya estamos aquí. Ok, vamos a iniciar. Denme un segundo, por favor. Voy a listar mi material. Un segundo y estamos aquí. Ok, listo. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra clase y antes de entrar en el tema materia del día de hoy, vamos a realizar un breve repaso por lo que estudiamos la sesión pasada. Recordemos que platicábamos o estábamos estudiando precisamente lo concerniente a precisamente lo que hace a las obligaciones y prohibiciones tanto para patrones como para trabajadores. ¿Alguien recuerda precisamente o en este momento pudiera decirme cuál es alguna de las obligaciones precisamente que tiene el patrón de acuerdo a lo que checamos y lo que está establecido precisamente en la Ley Federal del Trabajo? Chicos, ¿nadie recuerda esto? Las obligaciones para el patrón. Pagar a los trabajadores su salario e indemnizaciones. Ajá, muchísimas gracias. El otorgamiento de las prestaciones laborales, ¿sí? Muchísimas gracias. ¿Qué otra podemos recordar? Pagar en tiempo y forma a los trabajadores. Exactamente, pagar en tiempo y forma a los trabajadores. ¿Qué otra obligación tenemos por parte del patrón? Capacitación y adiestramiento. Otorgamiento de la capacitación y el adiestramiento, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Ahora bien, equipo de protección, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. Ok, exactamente, muy bien. Ahora, respecto a las obligaciones del trabajador, ¿cuáles recuerdan ustedes? Algunas de las que se encuentran contempladas en el artículo 134. ¿Cuáles eran? Recordemos que son precisamente observar y dar cumplimiento precisamente a las disposiciones que están contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas, ¿sí? ¿Qué otra cosa? El hecho de desempeñar su trabajo de manera adecuada o de manera que se ajuste a la dirección que da el patrón, ¿sí? De igual manera, el hecho de ejecutar estas disposiciones o estas actividades con intensidad y esmero apropiados, ¿sí? ¿Qué otra obligación recuerdan ustedes que son para los trabajadores? ¿Qué otra recuerdan? Que es muy importante. Recordemos que el trabajador tiene la obligación precisamente de que tendrá que cumplir con su jornada laboral y en caso de que no tenga o que esté impedido para asistir, tendrá que avisar de manera inmediata precisamente a el patrón, ¿sí? Ahora bien, díganme ustedes, ya leyeron estas prohibiciones, estas son las obligaciones. Ahora, de las prohibiciones, menciónenme una prohibición que sea para los patrones. Sí, recordemos que ya realizamos la lectura precisamente del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál será una de las prohibiciones que están contempladas precisamente en este artículo de la Ley Federal del Trabajo que ustedes recuerden? Porque ya realizamos este ejercicio. Mencionen una prohibición. Negarse a contratar a empleados por su diferente, ya sea discapacidad o color de piel, o su preferencia sexual. Ok, perfecto, Chela, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra más de las que se encuentren nombradas o numeradas en el artículo 133? Hacer propaganda política o religiosa. Hacer propaganda política o religiosa, sí, exactamente. ¿Alguna otra prohibición para los patrones? Permitir o tolerar actos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo. Exactamente. El hecho de que los patrones, muchísimas gracias, tienen prohibido el hecho de realizar
o en todo caso apoyar o permitir actos de hostigamiento o de acoso sexual. Ahora, díganme ustedes una prohibición para los trabajadores dentro de las que se encuentran en el artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál recuerdan? Presentarse Decir, al estado trabajo de en estado ebriedad, de ebriedad. Ok, ¿y qué más? ¿Bajo qué otra cosa? influencia de drogas, Exactamente, bajo precisamente algún tipo de influencia sobre alguna droga. Muy bien, ahora bien, en esta parte que teníamos y continuando con los temas de la clase anterior, ¿sí? Hablábamos también acerca precisamente de la extinción de las relaciones laborales, ¿sí? Voy a presentar en este momento mi pantalla, por favor me van a decir si ustedes lo pueden ver. Denme un segundo. Ok. Aquí está. ¿Sí pueden ver esta diapositiva? ¿Sí me Sí, pueden indicar? ¿Sí? sí, maestra. sí, maestra. Ok, perfecto, muy bien. Pues en este entendido y vamos a continuar con nuestro tema. Tenemos entonces la rescisión laboral, ¿sí? ¿Qué entendemos por rescisión? ¿Sí? La rescisión laboral es precisamente una forma de terminación voluntaria de la relación laboral por alguna de las partes, ¿sí? Y dentro de la rescisión laboral tenemos precisamente lo que es el despido o lo que es la renuncia, ¿sí? La rescisión laboral es precisamente una de las formas de la terminación laboral. Ahora bien, en este concepto que tenemos por rescisión, y vamos a entender como rescisión, es una forma de terminación voluntaria, ¿sí? Acá entendemos por voluntaria que va a ser precisamente voluntad de una de las partes el hecho de que se termine o se dé por cumplimentada este vínculo laboral. ¿Quiénes componen la relación laboral? Lo tenemos que lo componen tanto trabajador como patrón. Entonces, en donde opera la rescisión es precisamente cuando una de estas dos partes de manera voluntaria decide terminar la relación laboral, ¿sí? Y en esta rescisión laboral precisamente tenemos dos supuestos. Número uno, ¿sí? La rescisión laboral que se da sin responsabilidad para el trabajador, ¿sí? Es decir, cuando en efecto el patrón decide o es su voluntad el hecho de que se rescinda la relación laboral, pero ojo aquí solamente interviene en estos supuestos la voluntad del patrón. Es decir, el patrón tiene esa voluntad de que termine y quiere rescindir la relación laboral. Se rescinde la relación laboral y se dice o en la ley se manifiesta que hay rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Y está el otro supuesto, la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Sí, entonces aquí está contemplada precisamente la rescisión laboral en dos artículos, artículo 47 y artículo 51 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, ¿qué les voy a pedir? Vayan y diríjanse ustedes precisamente que ustedes pueden ver la Ley Federal del Trabajo. Vamos a hablar y vamos a leer un poco nuestro artículo número 47, sí, que está en este apartado. Vamos a ubicarlo. Aquí está. Ok. Perfecto. ¿Alguien que me pueda apoyar precisamente con esta lectura, por favor? ¿Sí lo pueden ver en su pantalla? No, maestra. ¿No pueden ver el artículo 47? ¿No se está proyectando? No. ¿Nadie lo puede ver? Sí, maestra. ¿Sí lo pueden ver o no lo pueden ver? Nada más confírmenme. Sí, sí lo podemos ver, Ok, profesora. perfecto. ¿Quién me puede apoyar con esta lectura, por favor, de este artículo 47? Yo, sí, Ok, maestra. adelante. Sí, por favor. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Ahí está. Continúa. Engañar
engañarlo al trabajador o en su caso el sindicato que no hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyen al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días para presentar sus servicios el trabajador. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de Probidad. probidad u honradez en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que mediante provocación o que obre en defensa propia. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. 4. Cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo, administrativo. Bueno, sí, ya lo sé. Bueno, Sí, estás bien. Cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo, administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción segunda, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Fracción número 5. ok. Ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y además objetos relacionados con el trabajo. ¿Ok? Sexto, ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla de la fracción anterior siempre sean graves sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la causa de única de perjuicio. Séptima, comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. Octavo, cometer al trabajador actos inmorables o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona del establecimiento o lugar de trabajo. Noveno, revelar al trabajador los secretos de la fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicios de la empresa. Décimo, tener al trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Onceava, desobedecer al trabajador al patrón o su representante sin causa justificada, siempre que se trate de trabajo contratado. Doceava, negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 13. Concurrir al trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en el último caso exista prescripción médica antes de iniciar su servicio. El trabajador deberá poner en hecho del conocimiento al patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Hasta aquí. Claro. Muchísimas gracias. En estas fracciones precisamente compuestas en el artículo 47, da marca precisamente y nos inicia diciendo que son causas de la rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué podemos entender como esto? Y ya lo vieron ustedes ahorita escuchando la lectura. Este artículo, el artículo 47, hace mención precisamente a las causas que darán origen para que el patrón tenga esa voluntad de terminar con una relación laboral derivado, ¿sí?, de acciones u omisiones desplegadas por el trabajador, ¿sí? Entonces, en el artículo 47 tenemos precisamente ese listado de acciones u omisiones en las cuales o que son llevadas o desplegadas precisamente por el trabajador y bajo las cuales el patrón, ¿sí?, tendrá precisamente o lo amparará al derecho para que pueda rescindir una relación laboral, ¿sí? Es un derecho toda vez que la ley señala precisamente que esas son causas, ¿sí?, de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón,
¿Por qué sin responsabilidad para el patrón? Porque al momento de que el patrón sí alegue precisamente que el trabajador desplegó algún tipo de acción u omisión de las que están contempladas en el artículo 47, pues se entenderá que él está en su derecho de dar por terminada una rescisión, dar por terminada precisamente o llevar a cabo una rescisión laboral. Ahora bien, ¿qué otro artículo vamos a analizar? El artículo 51, precisamente, ¿sí? Aquí está. Vamos a analizar algunas fracciones que nos dice, son causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. ¿Quién me puede hacer favor de leer estas tres fracciones que están ustedes viendo en su pantalla, por favor? Ya, maestra. Adelante. Engañarlo el patrón o, en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. 2. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamientos y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. 3. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Qué otras causas tenemos? Aquí la ley señala precisamente y está compuesto de 10 fracciones, ¿sí? Como ustedes lo pueden percibir precisamente en su lectura. Continúa con una cuarta fracción que nos dice reducir el patrón del salario del trabajador. 5. Quinta, no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. Sexta fracción, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. ¿Sí? Y precisamente en este artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo es bien explícito al mencionar que este listado de 10 fracciones contenidas en el artículo 51 van a ser causa de rescisión de la relación laboral, ¿sí? Sin responsabilidad para el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente en el artículo 51 se encuentra un listado de 10 acciones u omisiones cometidas por el trabajador, por el patrón en contra del trabajador, y que este listado de 10 acciones u omisiones cometidas por el patrón van a dar pie, precisamente son justificantes para que el trabajador, ¿sí?, lleve a cabo o tenga esa intención de que se haga una rescisión de la relación laboral sin perjuicio para el trabajador. Es decir, no será responsabilidad del trabajador la rescisión laboral, sino que si se invoca cualquiera de estas 10 causales que están contempladas en el artículo 51, pues se entenderá precisamente que la causa de rescisión laboral es imputable precisamente al patrón, ¿sí? Siguiente. Ahora bien, tenemos entonces que en este concepto de rescisión, tanto trabajador como patrón en cualquier momento podrá rescindir de la relación de trabajo, ¿sí? Por causa justificada sin que se incurra en alguna responsabilidad. Ya lo vimos, hay un listado contenido en el artículo 47 de acciones desplegadas por el trabajador y artículo 51 un listado de causales que están precisamente comprendidas dentro de las que genera precisamente el patrón. En cualquiera de estos dos supuestos que contemplamos o que estamos analizando, 47 o 51, se va a generar una obligación para el patrón, ¿sí? ¿Qué obligación tiene el patrón cuando precisamente se lleva a cabo una rescisión de la relación laboral? El patrón tendrá que realizar el pago de una indemnización en los términos de lo que estipula precisamente los artículos 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces entendemos, cuando se realiza una rescisión de la relación laboral, es decir, por voluntad de las partes se llega precisamente a terminar o a rescindir, ¿sí?, la relación laboral,
el patrón tiene la obligación de otorgar al trabajador una indemnización. ¿Cómo va a ser esa indemnización? Precisamente en los términos de los artículos 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Eso es por cuanto hace a la rescisión laboral. Otra forma de este tipo tenemos precisamente la terminación de la relación laboral. Y ojo aquí, la rescisión y la terminación no es lo mismo, ¿sí? Es diferente. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por terminación de la relación laboral? Esta terminación de la relación laboral se encuentra contemplada en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, que nos menciona que se va a llevar a cabo la terminación de la relación laboral, número 1, ¿sí? Cuando exista el mutuo consentimiento de las partes. Por ejemplo, pudiéramos citar un ejemplo de terminación de la relación laboral. Cuando el trabajador decide terminar la relación laboral que hasta el día de hoy mantiene con patrón o con empresa, puesto que ya tiene o ya encontró una nueva oferta de trabajo en otro centro laboral. Y ahí tenemos un ejemplo, la fracción 1 del artículo 53, ¿sí? Mutuo consentimiento de las partes. Trabajador presenta su renuncia, pues el patrón ya sabemos que no tiene mayor derecho o no lo ampara precisamente la ley para tener o para retener en contra de su voluntad desempeñando un trabajo precisamente a la clase obrera o a la clase trabajadora, ¿sí? ¿Qué otro supuesto nos marca el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo que va a marcar o va a generar una terminación de la relación laboral? Cuando se da la muerte del trabajador, ¿sí? También cuando se da la muerte del trabajador, ahí no estamos hablando de una rescisión laboral, ahí se habla precisamente de una terminación de la relación laboral. Tercer supuesto en el cual se da precisamente la terminación, cuando se termina una obra o se llega a un término o vencimiento de un término, ¿sí? Para el cual se fue contratado. De igual manera se terminará o se concluirá precisamente la relación laboral. ¿Cuándo más se concluye o se entiende que hay terminación de la relación laboral? Cuando la incapacidad física o moral, física o mental, ¿sí? O inhabilidad manifiesta por el trabajador haga imposible precisamente la prestación de un trabajo. Ahí tenemos que precisamente se deberá dar por terminada una relación laboral. ¿Cómo podemos ejemplificar precisamente esta fracción 4 del artículo 53? Nos habla precisamente de una incapacidad física o mental, ¿sí? Que haga o que prohíba ya el hecho de que el trabajador realice sus actividades. Pudiéramos hablar entonces que en caso de que el trabajador sufra algún accidente, si ya sea un accidente conocido o catalogado como enfermedad general o un accidente de trabajo, y que a consecuencia de cualquiera de estos dos supuestos, como consecuencia hubiera una incapacidad física o mental que al trabajador le prohibiera seguir desempeñando sus trabajos, pues en efecto se tendría que llevar a cabo la terminación de la relación laboral. ¿Y qué otras causas son? Los que se encuentran clasificados en el artículo 434, y sí, así están precisamente especificados. Ahora bien, ustedes pueden ver aquí esta fracción número 4, ¿sí? La que tiene el asterisco, que nos habla precisamente de la incapacidad física o mental. ¿Qué hay que puntualizar respecto a esta fracción? Sí, como yo les mencionaba, si esta incapacidad proviene, ¿sí? O es causa de un riesgo no profesional, es decir, que esta incapacidad se deba a un accidente que no sea de los que están contemplados en el riesgo de trabajo, ¿sí? El trabajador va a tener el derecho a que se le pague un mes de salario, ¿sí? Y 12 días más por cada año de servicio. Esto de conformidad a lo que está estipulado en el artículo 162 correspondiente a la prima vacacional, ¿sí? O de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo o que se le busque dentro del centro de trabajo alguna actividad que sea compatible con sus aptitudes,
¿sí? Esto independientemente de que se le tengan que otorgar todas las prestaciones correspondientes de acuerdo a la ley. ¿Sí? Entonces, estamos hablando aquí que en este supuesto, cuando el trabajador se ve menoscabado en sus capacidades físicas, mentales o intelectuales a causa de algún accidente que haya sufrido, de alguna enfermedad que no estén contempladas como riesgo profesional, tendrá entonces derecho el trabajador a que precisamente por la terminación de la relación laboral se le pague un mes de salario y aparte de esto, por cada año de servicio que prestó para la empresa o centro de trabajo, se le otorguen 12 días de salario. Sí, eso va a ser como una liquidación que se le va a otorgar. Pero aparte de esto, también tendrá derecho el trabajador que ha quedado precisamente coartado de esta capacidad de desarrollar un trabajo en cierta área, que si así lo desea, el patrón tiene la obligación precisamente de buscar alguna actividad que él pueda o que sea compatible con sus nuevas aptitudes. Y aparte de lo que estamos hablando de esta prestación económica, también tendrá derecho el trabajador, si así lo desea, a que siga incorporándose en este trabajo, pero ahora en una actividad que sea compatible con sus nuevas aptitudes, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué se paga cuando hay una terminación de trabajo? ¿Sí? ¿Qué se va a pagar? Precisamente, se van a pagar los días trabajados y no pagados a la fecha en que finaliza la relación laboral. ¿Qué otra parte, qué otra prestación se tiene que pagar cuando hay terminación? ¿Sí? Se tendrá que pagar precisamente el proporcional de aguinaldo. Si es que aún no se llega a diciembre, ¿sí? Y aún no se paga el aguinaldo, se tendrá que pagar precisamente la parte correspondiente a esta prestación. De igual manera, la parte correspondiente a vacaciones, a su prima vacacional, ¿sí? Se tendrá que pagar si es que procede una prima de antigüedad, ¿sí? Y tendrá la obligación precisamente el patrón de pagar todas las prestaciones que se encuentren vigentes en el contrato de trabajo, ¿sí? Como pudieran ser precisamente bonos, comisiones, fondo de ahorro o el reparto de utilidades, entre otros. Se tendrán que pagar precisamente en este concepto cuando hay una terminación de la relación laboral, ¿sí? Siguiente concepto, ¿sí? Tenemos precisamente la prescripción de la relación laboral. ¿Qué es la prescripción de la relación laboral? Aquí este término es diferente a una rescisión, es diferente a una terminación. Aquí estamos hablando precisamente de una prescripción. ¿Qué es una prescripción? Es precisamente cuando transcurre un tiempo, ¿sí? O pasa un tiempo en el cual se extingue algún tiempo de acción, algún tipo de acción, precisamente por el propio pasar del tiempo. La Ley Federal del Trabajo establece precisamente plazos para que los trabajadores o los patrones puedan demandar por los derechos que les asisten, ¿sí? Es decir, en efecto, tal vez hubo una terminación de la relación laboral, hubo una rescisión de la relación laboral bajo la voluntad únicamente del patrón. Y al momento de que se rescindió esta relación laboral, tal vez no se le otorgó ningún pago, ninguna indemnización al trabajador y el trabajador deja pasar el tiempo, ¿sí? Y no reclama este derecho. Pero ahora bien, hay un tiempo que tendrá que pasar precisamente en el cual el trabajador aún le asiste el derecho para que ante la autoridad competente pueda reclamar el pago precisamente de esta indemnización o de esta liquidación que por ley le corresponde. ¿Dónde están contemplados estos supuestos? En los artículos 516 a 519 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, aquí se encuentra precisamente establecida, pues, una actividad. Esta actividad se va a quedar como tarea, ¿sí? Que van a realizar un esquema precisamente de los artículos 516 a 519, donde nos habla acerca de los 3 términos que se manejan en cuestiones de prescripción de la relación laboral. Eso es lo que van a realizar. Anótenlo, yo se los voy a habilitar en la plataforma en un momento para que ustedes puedan subir ahí, ya sea que lo realicen en un documento de Word, que lo realicen en PDF o que lo realicen en su libreta, le tomen captura y lo habiliten en la plataforma. Esta es la actividad que se va a corresponder para el día de hoy, ¿sí? Ahora bien, vamos a continuar precisamente con nuestro siguiente tema. Permítame un momento, por favor.
Ahora bien, ¿sí pueden ustedes ver la pantalla? ¿La pueden ver? ¿Me pueden confirmar, por favor? No. ¿No? Bueno. Y un segundo. Un segundo, por favor. Voy a presentar un video, ¿sí? Entonces, denme un segundo. Si no lo llegan a escuchar o si se escucha mal o no se ve bien, por favor, activen su micrófono inmediatamente. OIT presenta la libertad sindical, un derecho fundamental. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola papá, tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo, las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo, contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo Y ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... ¡El estudio! Exactamente. El sindicato es una organización social Muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional.
El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Ok, perfecto. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Bueno, ¿cuál es nuestro tema? Y ustedes ya lo pueden identificar con este mini video que precisamente nos proporciona o se alude la autoría a la OIT, que la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Nuestro nuevo tema de estudio es precisamente el derecho sindical o lo que conocemos como las relaciones colectivas o el derecho colectivo. ¿Qué es el derecho sindical? ¿Sí? Después de que analizamos precisamente este mini video, ¿qué les surge o qué idea tienen precisamente acerca de un sindicato o del derecho sindical? Después de la visualización de este mini video, ¿qué se les viene a la mente de manera rápida acerca de lo que es un sindicato? ¿O qué idea o qué concepto tienen? Es un grupo de personas o de trabajadores que están al frente de los demás trabajadores para defender sus derechos, ¿no? Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pues es como un punto de apoyo para el trabajador. Ujú. Ok, muy bien, un punto de apoyo, precisamente, ¿sí? En eso consiste el derecho sindical. Pero ahora vamos a estudiar o vamos a darnos cuenta, vamos a abrir nuestro panorama. El derecho de asociación, que si bien es cierto, está contemplado en tratados internacionales, está precisamente contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de igual manera en los pactos internacionales de los cuales México forma parte, también encontramos precisamente esta libertad de asociación que se encuentra protegida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Como ley suprema. Y de ahí se toma o se acoge precisamente este principio o este derecho de libertad de reunión y se plasma en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo se plasma? Precisamente en lo que conocemos como derecho colectivo o en las relaciones que pactan los sindicatos. Y como bien lo dicen ustedes, idea general, un sindicato va a ser precisamente una unión de trabajadores que precisamente llevan a cabo esta unión para la lucha y mejora de sus intereses o de sus derechos. Pero también es importante mencionar que los sindicatos no únicamente son de trabajadores, también hay sindicatos de patrones, ¿sí? ¿Qué es el derecho sindical? El derecho sindical o los sindicatos tienen precisamente dos conceptos. Uno va a ser el concepto subjetivo y otro va a ser el concepto objetivo. De manera subjetiva vamos a entender al derecho sindical como aquel que considera fundamental la facultad que tiene todo el individuo integrante de la producción, es decir, de los trabajadores, ya sea tanto como patrono o como trabajador, y ambos podrán unir sus fuerzas, sus intereses y sus responsabilidades con otras personas afines a su grupo o su categoría. Y es lo que yo les mencionaba, sindicatos no únicamente son de trabajadores, también hay sindicatos de patrones, ¿sí? Entonces tenemos que tanto trabajadores como patrones tienen ese derecho de agruparse en sindicatos, ¿sí? Tendrán que ser sindicatos ya sea específicamente del ramo trabajador o del ramo patronal, ¿sí? Porque aquí lo marca este concepto, son personas afines o conexas a su grupo o categoría. ¿Para qué se reúnen en un grupo los patrones y en otro grupo los trabajadores? Precisamente tienen el objetivo de defender sus derechos profesionales, sus derechos laborales y hacerlos efectivos. Esta es precisamente la definición subjetiva de lo que es el derecho sindical.
Por otra parte, tenemos la definición objetiva, ¿sí? En esta parte ya vamos a puntualizar qué es el derecho sindical, ¿sí? El derecho sindical va a ser una parte del derecho del trabajo, ¿sí? El derecho sindical comprende un conjunto de normas jurídicas que van a precisamente reconocer la facultad que tienen los patrones o los trabajadores para asociarse en la defensa de sus intereses profesionales. Porque aquí estamos hablando de una definición objetiva, porque nos dice que el derecho sindical es una institución jurídica. ¿Y por qué una institución jurídica? Porque precisamente la constitución de los sindicatos está respaldado por un conjunto de normas jurídicas. ¿Dónde están contenidas esas normas jurídicas? Precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, donde menciona que en efecto tendrán derecho a reunirse o constituir sindicatos, tanto la clase trabajadora como la clase patronal. ¿Para qué? Pues se asociarán precisamente para la defensa de sus intereses laborales, ¿sí? Parte precisamente de esta norma del derecho del trabajo comprende precisamente normas jurídicas. Estas normas jurídicas del derecho sindical van a marcar la pauta precisamente o las normas de formación, de funciones y las actividades que precisamente van a tener los sindicatos, ¿sí? A fin de que estos sindicatos sean tendientes a tutelar, es decir, cuidar los intereses de las diferentes categorías profesionales, ¿sí? ¿Para qué se lleva a cabo esto? Pues precisamente para que exista un equilibrio, ¿sí? Una armonía entre los componentes de esta relación, es decir, tanto trabajadores como patrones. Pero ojo aquí, no en todos los centros de trabajo, no en todas las relaciones laborales existen los sindicatos, ¿sí? No siempre es así. Existen, en efecto, estas asociaciones se dan, ¿sí? A iniciativa ya sea de trabajadores o de patrones, pero no en todos los centros de trabajo existen. Ahora bien, ¿qué es un sindicato? Un sindicato va a ser precisamente la asociación de trabajadores o de patrones, ¿sí? Y se van a constituir para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Como ustedes pudieron ver en el video, ¿no? Se constituye la clase trabajadora a fin de que mediante un contrato colectivo de trabajo se pacten las bases sobre las cuales se va a sentar la relación laboral. Entonces aquí ya tenemos dos indicadores. Existe el sindicato. El sindicato es la unión, ya sea de trabajadores o de patrones, con la finalidad de mejorar sus respectivos intereses. Se constituye el sindicato, pero aparte de la constitución del sindicato, tenemos en efecto que también se tendrá que pactar en un contrato colectivo de trabajo cuáles van a ser las bases sobre las cuales va a sentarse esta relación entre el sindicato de trabajadores y el patrón o el sindicato de patrones y los trabajadores. A esto le conocemos como derecho colectivo. ¿Qué pasa entonces? Este reconocimiento de la personalidad jurídica que tienen los sindicatos y también existen federaciones y confederaciones, ¿sí? No estará sujeta a condiciones que impliquen restricción alguna de garantías y derechos. Ahora bien, ¿a qué tendrá derecho un sindicato? Cuando estas personas o cuando trabajadores o patrones se constituyen como sindicato, tendrán derecho a lo siguiente o la obligación número 1. Todo sindicato deberá tener sus estatutos y reglamentos administrativos. ¿Qué son los estatutos? Pues son precisamente todas esas características o normativas que van a tener como sindicato, ¿sí? ¿Qué otro derecho tienen precisamente los sindicatos? Elegir libremente a sus representantes. Tendrán que organizar su administración y sus funciones y actividades. Deberán programar precisamente o tener un programa de acción. Deberán de igual manera constituir organizaciones que estimen convenientes y no estarán sujetos a ninguna disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Estos son los derechos que surgen precisamente de la constitución de un sindicato, toda vez que un sindicato tiene personalidad jurídica, ¿sí? ¿Cuáles son los sindicatos de trabajadores? ¿Sí? Tenemos que, si bien es cierto, los trabajadores se pueden constituir para la defensa de sus derechos, hay tipos de sindicatos de trabajadores. ¿Quién me puede apoyar con la lectura de esta diapositiva, por favor?
chicos? Sindicatos de trabajadores pueden ser, uno, gremiales, los formados por trabajadores de una misma gremiales, perdón, formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Dos, de empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Tres, industriales, los formados por trabajadores que presenten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Cuatro, nacionalidades de industria, formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instaladas en dos o más entidades federativas. Y 5, de oficios varios, ¿sí? Los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. La anterior clasificación tiene carácter enunciativo, por lo que no será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la misma forma que ellos decidan. Muchísimas gracias, perfecto. Ahora bien, de esto que nos marca la Ley Federal del Trabajo, obtenemos que los sindicatos de trabajadores serán de diversos tipos, ¿sí? Y nos marca precisamente en estas fracciones 5 tipos de sindicatos de trabajadores. Número 1, los sindicatos de trabajadores gremiales, ¿sí? ¿Cómo se forman los sindicatos de trabajadores gremiales o el sindicato gremial? Van a ser aquellos que estén conformados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Siguiente, sindicatos de trabajadores de empresa, ¿sí? Este sindicato de trabajadores, nos dice aquí, son aquellos que están constituidos por los integrantes o trabajadores que presten su servicio en una misma empresa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que en este sindicato de empresa ya no va a importar la profesión, oficio o especialidad que ostenten cada uno de los miembros de trabajadores de este sindicato. ¿Qué factor en común comparten los sindicatos de trabajadores de empresa? Que precisamente estos trabajadores prestan sus servicios a una misma empresa. Tercer tipo de sindicato, el sindicato industrial de trabajadores, ¿sí? Este sindicato industrial de trabajador va a estar formado, ¿sí? Por aquellos trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Entonces, aquí ya es un poco más específico, ¿sí? Sindicatos de trabajadores industriales van a ser todos aquellos que estén conformados por trabajadores, y aquí viene el requisito, que presten su servicio en dos o más empresas, siempre y cuando sean de una misma rama industrial. ¿Sí? Siguiente clasificación, nacionales de industria. Están formados precisamente por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, pero que estas empresas o estas industrias se encuentren instaladas en dos o más entidades federativas. Sí, y por último tenemos el de oficios varios. En este sindicato de oficios varios va a estar conformado por aquellos trabajadores que tengan diferentes profesiones, distintos oficios o distintas especialidades, ¿sí? Pero la diferencia de este sindicato es que solamente se podrá constituir cuando en el municipio en el que se constituya este sindicato, el número de trabajadores que se dediquen a una profesión sea menor a 20. Si estamos hablando de un municipio que va a ser tal vez muy pequeño, o una población, una localidad muy pequeña, donde por cada profesión existan menos de 20 personas que la ejerzan. Entonces entendemos que en este sindicato de oficios varios sí podrá estar constituida por diferentes personas que se dediquen a diferentes profesiones o a diferentes oficios, ¿sí? Ahora, estos 5 tipos de sindicatos de trabajadores que la ley señala, nos dice muy claramente, esto es de carácter enunciativo, es decir, son ejemplos de tipos de sindicato, pero si en la práctica surgiera algún otro tipo de sindicato que encuadre en la normativa de ley, se le tendrá que dar acceso al registro pertinente, ¿sí? Ahora bien,
Esos son los sindicatos de trabajadores. Tenemos, por otro lado, el sindicato de patrones. ¿Cómo pueden ser los sindicatos de patrones? Número uno, pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades, ¿sí? Eso puede ser uno. Y la otra forma, pueden ser los sindicatos nacionales, ¿sí? Los que están formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas, ¿sí? Aquí ya están, entonces, en la cuestión de los patrones únicamente hay dos tipos de sindicatos, ¿sí? El que sea formado por patrones de una o varias ramas de actividades o los sindicatos nacionales, que de igual manera son precisamente patrones de una o varias ramas de actividades, pero que se encuentren constituidos en distintas entidades federativas. Claro ejemplo, Canacintra, sí, la Cámara Nacional de la Industria y de la Transformación es un ejemplo precisamente de los sindicatos de patrones. Ahora bien, ¿cómo están constituidos o quiénes pueden ser miembros de un sindicato? ¿Sí? Un sindicato, la ley señala que tiene un mínimo de integrantes. ¿Cuál es el mínimo que la ley señala de integrantes que deberán estar en un sindicato? Cualquiera que sea de su tipo, ya sea sindicato de trabajador o sindicato de patrón. La ley pide como requisito mínimo, ¿sí? Para que se pueda conceder el registro, que los sindicatos deberán tener un mínimo de 20 trabajadores con tres patrones por lo menos, ¿sí? En el caso precisamente de los sindicatos de trabajadores. Cuando haya alguna controversia precisamente acerca de los miembros, será la autoridad competente la que deberá determinar si se les concede o se les niega el registro. Ahora bien, hablábamos también de federaciones y confederaciones, ¿sí? Las federaciones y las confederaciones se deben constituir por al menos dos organizaciones sindicales. Y aquí tenemos federación o una confederación. ¿Qué es una federación? Una federación va a ser la unión de 20 o más sindicatos, ¿sí? Y una confederación van a ser la unión de 3 o más federaciones. Estamos hablando entonces que de manera individual tenemos un sindicato. Un sindicato es precisamente la unión ya sea de trabajadores o de patrones. Una federación va a ser la unión de 20 o más sindicatos. Y una confederación va a ser la unión de 3 o más federaciones. Sí, y es así como va a estar configurado o cómo va a estar integrado precisamente esta parte de la sindicalización. Ahora bien, ¿cómo se van a registrar los sindicatos? ¿Sí? Los sindicatos se registran y esto es... este procedimiento es de manera reciente, o sea, normado a partir de la reforma en materia laboral que se llevó a cabo en el año 2019 y que precisamente terminó de implementarse en este año 2022 a inicios del mes de octubre, ¿sí? Es que se ha reformado precisamente todas estas cuestiones en materia laboral y de igual manera se han visto intrínsecos en estas mejoras o en estas reformas el derecho sindical. Sí, la última reforma, como yo les comento, se realizó en 2019 y ahora el registro de un sindicato se deberá realizar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral remitirá en original y copia o se le remitirán en original y copia, número uno, la copia autorizada del acta de una asamblea constitutiva. ¿Qué es una asamblea constitutiva? Pues es precisamente este documento protocolario que se realiza ante un notario donde se constituye precisamente y se marcan las bases de un sindicato. Y de igual manera en esta acta constitutiva se van a nombrar quiénes van a ser la mesa directiva de este sindicato, ¿sí? ¿Qué otra cosa se tendrá que turnar? Una lista, ¿sí? O listas autorizadas con el nombre, los números de CURP, los domicilios de los miembros, ¿sí? Y aparte esta lista que se turnará para registro deberá contar también, ¿sí? Con el nombre y domicilio de los patrones, si es que se incluyen las empresas o establecimientos en los cuales prestan servicio, ¿sí? Cuando se trate precisamente de sindicatos de patrones, deberán tener el nombre y domicilio de las empresas en donde se cuente con trabajadores.
Se tendrá que remitir también al Centro Federal de Conciliación para registro de sindicato la copia autorizada de los estatutos. Recordemos, ¿qué son los estatutos? Los estatutos van a ser las normativas bajo las cuales se va a dirigir o se va a regir un sindicato, ¿sí? ¿Qué otra cosa se turnará para registro? La copia autorizada del acta de asamblea en la que se elija precisamente la directiva. Un acta de asamblea es precisamente cuando se considera o se toma a votación, si de parte de todos los miembros de un sindicato, la manera en la que ellos eligen a su mesa directiva, ¿sí? Todo esto se tendrá que entregar precisamente en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora bien, para efectos de ahondar precisamente en esta información, vamos ahora y les voy a mostrar para que ustedes tengan precisamente claro cómo es que se lleva a cabo este registro, para que al momento en el que ustedes lo tengan o en su práctica surja esta situación de cómo es que se lleva a cabo el registro de un sindicato, ustedes lo puedan realizar. Permítanme un segundo. Te damos la bienvenida a la plataforma de registro del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En este video podrás conocer los requisitos y el proceso para registrar una asociación sindical de las personas trabajadoras o patronas, para agilizar el registro de una asociación, así como para todos los trámites de la plataforma. Es recomendable disponer de todos los documentos e información requerida. Sin embargo, la plataforma siempre te permitirá hacer la solicitud de registro en distintos momentos, guardando los avances de tu trámite hasta que esté listo para ser ingresado. Objetivo y requisitos. El objetivo de este trámite es informar a la autoridad registral que se ha constituido una asociación sindical. Para realizar el trámite, las personas legalmente responsables de la organización deben acreditar ante el centro, por medio de esta plataforma, sus datos de identificación y la documentación que describimos a continuación. Revisa la lista con cuidado para que puedas asegurarte de contar con todo lo que necesitas para llevar a cabo con éxito tu solicitud de trámite. En cuanto a la información que deberás ingresar, se requiere conocer nombre, dirección y tipo de asociación. Ramas de la industria en donde desarrollan sus actividades los miembros de la asociación. El listado de las personas patronas o establecimientos donde trabajan los asociados. Los datos de las personas de la directiva de la asociación. Datos de afiliación de la asociación a federaciones o confederaciones, si fuera el caso. Documentos escaneados en PDF de acta de asamblea constitutiva firmada. Estatutos de la asociación formalizados. Datos de la directiva de la asociación y acta de aprobación de la directiva si no está aprobada en el acta constitutiva. Listado de los asociados con CURP, nombre completo, dirección y centro de trabajo en una planilla de cálculo. En este trámite, así como en todos los trámites de esta plataforma, siempre podrás ingresar en el último paso los documentos adicionales que consideres de interés para el análisis y dictaminación de tu solicitud por parte del personal de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto incluye poderes notariales, otras actas de asamblea, copias de identificaciones, etc. Te recordamos que el acta constitutiva, el listado de asociados, los estatutos y el acta de aprobación de la directiva deberán estar firmados por la persona a cargo de la Secretaría General u homólogo. Los documentos que se requiere sean cargados en formato PDF, no deben tener un peso mayor a 10 megabytes, pero en todos los casos en que se soliciten estos archivos, se podrán ingresar tantos documentos como sea necesario, de modo de poder fraccionarlos, si tuviera demasiadas hojas,
o bien cargar más de un documento si lo consideras pertinente. Ingreso a la plataforma. Para comenzar a utilizar la plataforma, deberás ingresar a la dirección electrónica centrolaboral.gov.mx en cualquier navegador. Inicio del trámite. Para iniciar un nuevo trámite dentro del sistema, en la sección de Mis trámites, deberás dar clic en el botón Nuevo trámite, con lo que se te mostrará el listado completo de trámites de la plataforma de registro laboral. De la lista, deberás seleccionar Registro de asociación y dar clic en el botón Inicia trámite. Proceso. Podrás ver en la pantalla de ingreso los objetivos, requisitos y la descripción de los pasos que deberás seguir para solicitar el trámite. Y al dar clic en el botón Comenzar, podrás empezar el proceso de carga de la solicitud. A continuación, deberás ingresar en cada paso los datos y documentos, moviéndote entre las diferentes etapas del ingreso del trámite con los botones Siguiente y Anterior. En todo momento, puedes grabar la información ingresada con el botón Guardar. Para dar comienzo al registro del trámite, deberás dar clic en el botón Comenzar. Escribe el nombre de la asociación. Selecciona el tipo de asociación, que puede ser gremial, de empresa, de industria, nacional de industria, de oficios varios, sindicato de patrones, federación, confederación u otros. 1. Ingresa la fecha de constitución de la asociación y carga el archivo PDF del acta constitutiva. También podrás subir otros archivos como convocatorias y lista de asistencia. En cada documento deberás agregar una breve descripción. 2. Escribe o selecciona a través del link Ver listado completo la lista de las ramas económicas de la industria donde trabajan los asociados. Podrás seleccionar más de una rama. 3. A continuación ingresa al domicilio de la asociación. Al agregar el código postal, se autorrellenan los datos de estado, municipio y colonia. También deberás ingresar el nombre de la calle, el número exterior e interior, la referencia de ubicación, el sitio web de la asociación y los datos del contacto como son el correo electrónico y teléfono. 4. Posteriormente, deberás ingresar los archivos y cláusulas de los estatutos de la asociación. Primero cargarás el archivo PDF de los estatutos modificados y la descripción del archivo. Al ir al siguiente paso, ingresarás el contenido de las cláusulas dando clic en el icono de Acciones. Ingrese los datos de las empresas, patrones o establecimientos en los cuales trabajan los miembros de la asociación. Al dar clic en el botón, se desplegará una pantalla en la que deberás elegir si registrarás una empresa, patrón o establecimiento y el tipo de persona legal, que puede ser moral o física, así como los datos del RFC, la razón social y un nombre identificador del patrón o empresa y su domicilio. 6. Ahora, deberás registrar a las personas que integran la asociación, cargando el o los documentos escaneados del padrón de miembros, el cual deberá tener la firma de las personas facultadas para ello y contener el número, nombres, CURP y domicilio de los miembros. Posteriormente, deberás ingresar los datos de las personas uno por uno o con un archivo Excel o CSV. En el primer caso, al dar clic en el botón, se desplegará una pantalla para ingresar los datos de cada miembro o podrás descargar un archivo ejemplo en Excel o CSV para agregar cada miembro dentro del formato y cargarlo en esta sección. 7. Para ingresar la directiva de la asociación,
deberás cargar el acta de resultados firmada por la persona a cargo de la Secretaría General u homólogo, junto con una descripción, la fecha del acta, la fecha de inicio de la directiva y el vencimiento, así como sus integrantes. Al dar clic en el botón, se despliega una pantalla que permite buscar al miembro de la asociación que se desea ingresar a la directiva, su puesto, la fecha de vencimiento y si es el representante legal de la asociación. 8. También deberás indicar si la asociación forma parte de una federación o confederación. 9. Finalmente, podrás cargar documentos adicionales relevantes para este registro. Firma de la solicitud de trámite. Después de haber ingresado los datos, verás un resumen de toda la información cargada y podrás modificar el contenido, guardar el trámite como borrador para continuar después o solicitar el registro. Al dar clic en este último botón, se desplegará una pantalla para ingresar el RFC, nombre completo de la persona que ingresa el trámite, el cargo o puesto de la persona que firma y 2 botones para subir el archivo .cer y .key, así como la contraseña de la firma digital fiel del representante legal. En caso de no contar con firma digital, podrás firmar la solicitud autógrafamente, por lo que podrás descargar el documento que genera la plataforma, firmarlo, escanearlo y subirlo nuevamente junto con el nombre de la persona del firmante y su cargo o puesto. Al finalizar, se te proporcionará un número para dar seguimiento al trámite. Este número te será notificado a tu correo electrónico y al buzón electrónico dentro de la plataforma, donde se te informará y notificará de la evolución del trámite solicitado. No dejes de consultar por estos medios para estar seguro de recibir cualquier notificación al respecto. Revisión de estatus. Para revisar la información de la evolución de tu trámite, deberás ingresar con tu usuario a la plataforma, ir a la sección Mis trámites en curso, en la cual ya no podrás modificar ninguno de los datos de un trámite ingresado, pero seleccionando el trámite, podrás visualizar su resumen, así como el estado en el que se encuentra. Gracias por realizar tu solicitud. Ok, perfecto. Eso fue precisamente cómo es que se realizan o cómo se registran los sindicatos. ¿Por qué es importante? Recuerden, a partir de 2019, ¿sí? Se ha cambiado precisamente la forma en la que se realiza el registro de sindicatos, tanto de trabajadores como de patrones. Anteriormente, ¿qué pasaba? Se entregaba la solicitud de manera física o de manera escrita ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Con las reformas de ley implementadas en 2019 y terminado de implementar en este octubre de 2022, ahora el trámite de registro de un sindicato es de manera diferente. Ya lo vieron ustedes, ahora todo se realiza de manera digital, ¿sí? ¿Qué cambia? Precisamente ahora cambia la figura ante la cual se presenta la solicitud. Ahora resulta ser que es ante el Centro Federal de Conciliación, ¿sí? Y Arbitraje. Esta nueva denominación de los tribunales precisamente da pie al cambio de sus facultades. Y como ustedes pudieron ver, ahora todo se realiza en línea. Todos los documentos tendrán que ser precisamente en manera digital. De igual manera, la firma autógrafa, ¿sí? O la firma o los certificados SER, CK y la firma o la firma digital que se tiene. Si no se tiene, se tendrá que realizar la firma autógrafa, ¿sí? Pero todo este trámite precisamente bajo estas modalidades que ustedes pueden ver en su pantalla y que ya analizamos, decíamos, todos estos, los sindicatos, deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ya lo habíamos visto. Ah, bueno, sí, la ley dice esto, pero si ustedes se dan cuenta, la Ley Federal del Trabajo no nos dice o no es explícita en decir, bueno, se va a realizar el trámite de esta manera. Pero bueno, ¿cuál es la ventaja ahora? Ustedes ya saben
cómo es que se va a llevar a cabo precisamente el registro de un sindicato, ya sea sindicato de trabajadores o sindicato de patrones. Sí, que es bien cierto, se realiza el registro ante el Centro Federal de Conciliación, pero ya vieron que esta solicitud que se realiza de registro se tiene que realizar por conducto precisamente de este centro federal, que este centro federal pertenece precisamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes ya saben cómo es que se lleva a cabo este registro. Así como hay un trámite para un sindicato, también hay un trámite para el registro de las federaciones y confederaciones. ¿Recuerdan qué era una federación y qué era una confederación? ¿Sí recuerdan o no se acuerdan? ¿Qué era una federación y qué era una confederación? ¿No? Y vamos a ver eso. ¿Sí, alguien por allá activó su micrófono? La federación es un conjunto de sindicatos y la confederación es un conjunto de federaciones. Perfecto, muy bien, muchas gracias. En efecto, una federación va a ser la unión de 20 o más sindicatos y la confederación va a ser la unión de 3 o más federaciones, ¿sí? Entonces, así es como está, así como nosotros como trabajadores podemos realizar el registro de un sindicato, como patrones debemos realizar el registro de un sindicato. También, si es que se conforma en algún momento una federación o una confederación, también se tendrá que atender a lo que está previsto para el registro. Y ojo aquí, ¿sí? El sindicato, ya sea de trabajadores o de patrones, únicamente va a tener personalidad jurídica cuando precisamente se cumpla con lo estipulado en la ley para su registro y cuando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral otorgue en sí el registro. Hasta antes de esto podríamos decir que en efecto se constituyeron en una asamblea, se formalizaron documentos con un notario o con una persona que tenga la capacidad para realizar este tipo de documentos. Pero si el sindicato no se encuentra registrado ante la autoridad laboral, el sindicato o su agrupación no tendrá validez para lo que nos ocupa, que es precisamente el derecho laboral. Entonces, aunque se constituya un sindicato y se haga un acta constitutiva ante un notario, que es precisamente quien tiene calidad de fe pública para otorgar la constitución o la creación de actas constitutivas, si esta acta constitutiva no se registra en un Centro Federal de Conciliación, no se obtiene el registro, el sindicato no tendrá validez como asociación laboral. Sí, esto es muy importante que lo recuerden. De igual manera, se va a quedar en su plataforma este video que ustedes vieron de registro de sindicato, y si tienen la oportunidad, pueden también visualizar cuál es el paso para el registro de una federación y de una confederación, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa o cuáles van a ser precisamente las causales de la pérdida de un registro? ¿Sí? Se puede perder el registro, se puede perder este derecho, se puede perder esta personalidad jurídica con la que cuentan los sindicatos, las federaciones o las confederaciones. ¿A qué nos referimos con la pérdida de un registro? Nos referimos precisamente a la cancelación de un registro como sindicato, como federación o como confederación. ¿Cuándo se lleva a cabo la cancelación de este registro? Número 1, cuando el sindicato, la federación o la confederación se disuelvan, ¿sí? Número 2, cuando dejen de tener o de reunir los requisitos legales, como pudiera ser el número de integrantes, como que no tengan un acta de asamblea, como que no tengan un objetivo, ¿sí? Cuando dejen de tener requisitos legales, el sindicato tendrá que cancelarse, ¿sí? Y de igual manera, se perderá el registro de un sindicato cuando precisamente el sindicato o sus miembros incumplan con la finalidad para sus dirigentes, ¿sí? ¿Cuándo pasa esto? Cuando la mesa directiva o los apoderados o los representantes legales de un sindicato incurran en actos que impliquen extorsión en contra de los patrones, ¿sí? Cuando precisamente estos miembros que hemos mencionado exijan el pago en dinero o de una especie para desistir de un emplazamiento a huelga. Recuerden que la huelga precisamente constituye o es
parte del derecho colectivo, ¿sí? Precisamente cuando el sindicato extorsiona al patrón para que mediante el pago de alguna cantidad, ya sea líquida o en especie, se condicione el emplazamiento a huelga, ¿sí? Estamos hablando que precisamente los dirigentes caen o precisamente en actos de corrupción, y si esto se hace de conocimiento a la autoridad laboral y se empieza un trámite por la vía jurisdiccional, el sindicato involucrado podrá entonces perder su registro, podrá cancelarse el registro de este sindicato, aparte de que tendrán que iniciarse las respectivas acciones legales por las conductas delictivas delegadas, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la capacidad, sí? ¿O qué pueden hacer los miembros de un sindicato? ¿Qué capacidad legal tienen? Los sindicatos, las federaciones y confederaciones que se encuentren legalmente constituidos, y ya hablamos que legalmente constituidos y se encuentren registrados ante el Centro Federal, ¿sí? Los que tengan precisamente su registro van a constituirse como una persona moral. ¿Sí? Ya se dieron cuenta, entonces vamos a equiparar un sindicato precisamente a la calidad de una persona moral. Es una asociación que tiene un objetivo y que está representado. Y como persona moral, un sindicato podrá adquirir bienes inmuebles. ¿De quién van a ser estos bienes muebles? Precisamente del sindicato, ¿sí? Podrá también adquirir bienes inmuebles que estén destinados para el objeto para el cual estuvieron constituidos, ¿sí? Van a poder también precisamente o tendrán que establecer mecanismos para la defensa de sus derechos y van a establecer y gestionar algún tipo de sociedad cooperativa y de caja de ahorro para sus afiliados. A esto van a ser a lo que van a tener derecho de actuar precisamente los sindicatos. ¿Cuándo se van a diluir o cuándo va a haber proceder una disolución de un sindicato? ¿Sí? Y recuerden, no es lo mismo una disolución que una pérdida de registro. Si se va a disolver un sindicato precisamente cuando el voto de las 2/3 partes de los miembros del sindicato así lo decidan y por transcurrir el término fijado en los estatutos. Recordemos que los estatutos son precisamente las normativas bajo los cuales se va a guiar el actuar del sindicato, es decir, son las normas del sindicato. Y precisamente en los estatutos de un sindicato o de esta constitución, de esta asociación, se pacta durante cuántos años va a durar este sindicato. ¿Sí? Ahora bien, si se pacta que un sindicato dura o va a tener una constitución de 50 años y al término de estos 50 años no se renueva o no se hace o el trámite correspondiente, vamos a entender que este sindicato se va a proceder a una disolución. Y de igual manera, aparte de que sea por el simple pasar del tiempo, si los integrantes de un sindicato someten a votación la disolución del sindicato y las 2/3 partes de los miembros aprueban la disolución, pues se procederá precisamente a esta acción. Ahora bien, siguiente actividad que se va a quedar, van a buscar ustedes 5 ejemplos de sindicatos, 3 ejemplos de federación y 5 de confederación, ¿sí? Únicamente no quiero que me pongan o que me vayan a copiar y pegar todo el contrato, que no, únicamente nombres. 5 ejemplos de sindicato, 5 ejemplos de federación y 5 de confederación. Y esto va a ser únicamente del territorio mexicano, porque si ustedes buscan en internet les pueden aparecer ejemplos de sindicatos o de federaciones o de confederaciones de otros países. ¿A qué nos vamos a abocar? Únicamente busquen ustedes 5 ejemplos de sindicato, de federación y de confederación. De igual manera lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PDF, tomar una foto y subirlo. Entonces son 2 actividades las que van a quedar habilitadas precisamente para esta última clase, ¿sí? ¿Tienen alguna duda acerca de esta actividad? ¿O puedo continuar con nuestra última parte? ¿Chicos? No, maestra. No, ninguna duda, maestra. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ya como último, y una vez que hemos visto en términos generales qué es un sindicato, recuerden que decíamos, sí, en efecto, se constituye un sindicato, pero no basta únicamente con la constitución de un sindicato para que de esa manera se protejan los derechos laborales. Hay otro subgénero que decíamos que es el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué es un contrato colectivo de trabajo? Este convenio colectivo de trabajo.
va a ser un acuerdo que tiene característica de ser formal, donde precisamente la empresa o el patrón, ¿sí? Y representantes de los trabajadores. ¿Quiénes van a ser los representantes de los trabajadores? Precisamente los miembros del sindicato que formen parte de la mesa directiva. Van a establecer precisamente los derechos relacionados con las condiciones laborales. ¿Cuándo se va a pactar esto? Una vez que se haya hecho esta negociación colectiva. Es decir, este contrato colectivo de trabajo va a ser precisamente el resultado de esta parte de negociación o acuerdo entre las partes para lograr o tener óptimas condiciones de trabajo y de esta manera tener precisamente un alto nivel de productividad. ¿Cuál es el objetivo del contrato colectivo de trabajo? ¿Sí? Nuevamente, a través de una negociación colectiva, ¿sí? Recordemos, ¿por qué es colectiva? Porque se realiza entre muchos trabajadores y no es que se reúnan los 1000 trabajadores de una empresa, sino que por conducto de su sindicato, a través de los representantes, el diálogo que sostienen con precisamente el trabajador o el patrón, van a acordar condiciones de trabajo justas y salarios adecuados, ¿sí? Entonces tenemos que el sindicato, por conducto de sus representantes, va a realizar precisamente las negociaciones, ¿sí? Para que se establezcan condiciones de trabajo dignas y justas. ¿Qué se va a establecer en este convenio o en este contrato? ¿Sí? Se van a establecer precisamente los salarios, los periodos vacacionales, los horarios laborales, los permisos y sanciones. Y también precisamente se van a pactar aspectos de mejora. ¿Sí? ¿Qué son aspectos de mejora? Pues precisamente el hecho de incentivar al buen cumplimiento del trabajo, ¿cómo? Mediante bonos, incentivos o primas. ¿Sí? Todo esto precisamente se va a pactar en el contrato colectivo de trabajo. Ahora bien, ¿qué contiene este contrato colectivo de trabajo? Va a tener precisamente los datos y domicilización del contratante. ¿Quién va a ser? Pues precisamente las personas que intervienen en este contrato, contratante. Se va a pactar también en este contrato, va a constituir o va a tener implícito el salario que se va a percibir. ¿Qué seguros van a contar o qué seguros van a tener los trabajadores? Se va a pactar ahí precisamente la duración de la jornada de trabajo, así como el tiempo libre. Va a contener cláusulas, ¿sí? Referentes a esta parte que nosotros conocemos como capacitación y adiestramiento, ¿sí? Que va a ser para precisamente los empleados de la organización o establecimiento. De igual manera, en este contrato colectivo de trabajo va a tratar o va a tocar temas tendientes a la integración de las comisiones que deberán estar implícitas en el ejercicio del trabajo y cualquier otro ajuste que las partes crean convenientes. ¿Cuál es el beneficio precisamente de los contratos colectivos de trabajo? Número 1, ya que es una negociación que forma parte del derecho colectivo. Y recuerden, ¿cuál es la finalidad del sindicato? Precisamente la unión, ya sea de trabajadores o de patrones, a fin de mejorar las condiciones de trabajo. Por tanto, si lo aplicamos análogamente o hacemos este raciocinio, tenemos entonces que el contrato colectivo de trabajo tiene como finalidad o como beneficio mejorar las condiciones de trabajo de la organización, ¿sí? De igual manera, precisamente, va a presentar o va a dar mediante esta cuestión de negociación, busca mejoras laborales, ¿sí? Esta parte de equilibrio que deba existir entre los jefes y los trabajadores. ¿Qué otra parte o qué otro beneficio trae? Precisamente trae aparejado una mejora en el rendimiento y la productividad laboral, ¿sí? Va a practicar o va a fomentar la promoción y la formación profesional. Y también va a hablar o va a tener un beneficio en la trata de las sanciones por incumplimiento del ejercicio en la actividad laboral. Les voy a mostrar un ejemplo nada más para que ustedes vean cómo está constituido. ¿Sí lo pueden ver en su pantalla? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, maestra. Ok, este es un ejemplo nada más muy sencillo. Si ustedes se toman a la tarea a buscar o poner en su buscador contrato colectivo en México, van a encontrar varios. Y tenemos en efecto, ustedes pueden ver aquí este contrato, ¿sí? Que celebra, es un contrato colectivo.
y que nos dice celebran por una parte la Procuraduría Federal del Consumidor, en lo sucesivo la Procuraduría, por conducto de su representante, ¿sí? Y aquí precisamente señala el domicilio del contratante. Y por otra, aquí está precisamente el sindicato, ¿sí? Representado por su secretario general. ¿Quién es el secretario general? El secretario general de un sindicato es miembro de la mesa directiva. El secretario general en sí tiene funciones sustantivas en un sindicato. El secretario general será quien represente a un sindicato, ¿sí? Entonces ya vieron cómo precisamente en este contrato colectivo de trabajo nos está manejando lo que ya vimos en unas diapositivas anteriores. ¿Qué contiene el contrato colectivo? Bueno, contiene nombre y domicilio de los contratantes. Ya vimos aquí, por una parte, está siendo celebrado por la Procuraduría Federal del Consumidor por conducto de su representante. Y por otra parte, lo está celebrando el sindicato, ¿sí? El sindicato que está representado precisamente, este sindicato es un sindicato nacional de trabajadores de la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿sí? Ya vemos entonces cómo la Procuraduría Federal del Consumidor tiene su sindicato y en este caso están celebrando un contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Precisamente ¿con quién? Con la propia Procuraduría, ¿sí? Aquí viene precisamente cuáles son las cláusulas, ¿sí? Cuál es la materia de la contratación, cuáles van a ser las definiciones, va a venir precisamente esta legislación aplicable, cuál va a ser la normativa, cuál va a ser la clasificación de los trabajadores, quién va a estar representando a la Procuraduría, ¿sí? Cómo va a estar representado el sindicato, qué acuerdos son los que se ven obligados. Aquí está también marca los requisitos de admisión para este sindicato, ¿sí? Y precisamente aquí viene cómo va a ser la promoción, ascenso y permuta, ¿sí? Cómo va a ser esta parte de prestar estos servicios. Entonces, este es solamente un ejemplo de un contrato colectivo de trabajo. Sí, ustedes van a poder encontrar muchos más. De igual manera se los voy a habilitar en su plataforma para que ustedes lo tengan. Y pues bueno, eso sería la forma en la cual nosotros estaríamos terminando nuestra materia. Yo ya les habilité en su plataforma los materiales de PowerPoint de las sesiones anteriores. Únicamente me estaría faltando que pues en este momento se los habilito en conjunto con la demás bibliografía que estuvimos analizando hoy y la videografía también. Entonces, como yo les comentaba, ¿cuál va a ser nuestra forma de evaluación? Voy a habilitar un archivo, una actividad que van a ser precisamente, va a estar en Word, una serie de preguntas que van a estar obviamente basadas en el material que nosotros trabajamos, que les voy a pedir que las analicen, que analicen el material que tienen y le den contestación y me lo devuelvan de manera resuelta. Ya sea que lo quieran contestar en el mismo documento Word o si no tienen acceso precisamente al programa, pues lo copien, lo transcriban de manera autógrafa, pero pues que sí sea una letra entendible con las respuestas que se piden, ¿sí? ¿Cuándo va a estar habilitado esto? El día de mañana por la mañana ya está habilitada la última actividad que va a ser parte precisamente de esta evaluación. ¿Qué les pido? Que antes de que lo contesten, por favor, pues puedan realizar la lectura de sus diapositivas. No sé si tengan alguna duda en la cual yo les pueda ayudar a resolver, algún comentario sobre los temas que analizamos el día de hoy, sobre las últimas actividades que vamos a realizar. Los escucho. ¿No? ¿Nadie? No, Dime, maestra, Michelle. No, ninguna duda, maestra. Dime, Michelle. No, ninguna duda, maestra. ¿No? Ok, escuché que tenías alguna duda. ¿Alguien más? ¿Alguna otra situación? ¿Algún otro comentario que quieran realizar? ¿No? Perfecto. Bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Como yo les recuerdo, les va a estar habilitado en plataforma. Cualquier situación ya tienen mi número de WhatsApp. Con todo gusto estoy para resolver sus dudas, sus comentarios y cualquier otra situación que pudiera surgir. Mucho gusto trabajar con ustedes. Ha sido un enorme placer. Que tengan una excelente noche. Espero que en posteriores ocasiones nos podamos seguir encontrando y compartiendo este tipo de conocimientos. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna cuestión que agregar. Vanessa. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Que tengan una excelente noche y cualquier cosa estamos al pendiente. Gracias. Igualmente, Muchas maestra, gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Cuidan. Bye.